Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com/blog y en la revista Patrones Mujer número 1. Una vez que tenemos nuestro patrón impreso o le hemos calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar la chaqueta. Doblamos el tejido a la mitad con derecho hacia el interior y vamos a ir colocando las piezas de patrón encima. He colocado lo que es el delantero, el costadillo que lleva el delantero, uno pequeñito que lleva lateral. Ese es el costadillo de la espalda. Las vamos sujetando con alfileres todas. Ese sería el delantero, igual le colocamos con alfileres. Y vamos a comenzar a recortar al filo del patrón. Es un patrón terminado con costuras. Tener cuidado siempre un poco con el consumo, hacer un planteamiento primero para ver si vais bien de tejido. Y luego también tener cuidado con la dirección de los tejidos. Las chaquetas, si las hacéis en paño o algún tejido que tenga pelito, siempre las piezas hacia el mismo sentido. Este es nuestro delantero. También tenemos que abrir la pinza, ¿vale? Tenemos que dejarla abierta. Luego nos marcaremos con un rotulador lo que es el final de la pinza. Esta la dejamos así abierta, pero se terminaría más arriba. Ahora continuamos con el resto de las piezas. Igual con el tejido doblado a la mitad y con el derecho hacia el interior vamos a ir colocándolas encima. He colocado la espalda y ahora me coloco la manga. Medimos el hilo que quede paralelo al orillo. Esta sería la manga baja. Sujetamos con alfileres. Y esta es la manga alta. Igual, fijaros, voy midiendo y que esté a la misma distancia para que la manga tenga una caída buena. Tenéis que dejarla bien al hilo, lo que es aplomada. Ahora recortamos al filo del patrón. Como siempre, antes de quitar las piezas tenéis que ir dando los piquetes o aplomos a todas las piezas que estamos cortando. Ahora vamos a continuar con el cuello tirilla y con la cartera. Esta es la cartera pequeña. El cuello tirilla estaría partido a la mitad. La pieza de patrón la vamos a encontrar partida. Esta es la cartera grande, la que queda en la parte de abajo, y esta es la cartera que quedaría en la parte de arriba del pecho. Se cortarían 4 de cada una. Este sería el cuello tirilla, que se cortarían 2 piezas. Vamos a continuar cortando y volveríamos a cortar otra vez la cartera, porque esta es la cartera de abajo, que es la grande, y se cortarían 4 de género. Lo mismo hacemos con la cartera pequeña, que es la que queda en el pecho. La volveríamos a cortar de nuevo porque es una pieza que lleva 4, son 4 piezas de patrón de género. Damos los piquetes
La espalda, importante, hacemos todos los piquetes. Vamos a continuar cortando los bolsillos de tejido doble. Vamos a cortar el bolsillo grande, este es el que queda abajo también. Sujetamos con los alfileres y le recortamos alrededor. Este es el bolsillo pequeño, el que quedaría arriba en el pecho. Igual se cortaría 2 veces de género. Ahora vamos a cortar el forro, entonces lo que hacemos es descontar los bajos. Fijaros, con una regla me los marco, esta sería la manga alta. Y de piquete a piquete del bajo los vamos descontando. Este es el costillo de la espalda. Vale, las piezas de patrón se las vamos a quitar. Tenéis que cortar el bajo de la talla que estáis haciendo. Vale, entonces ahora ya con el forro doblado a la mitad, con el derecho hacia el interior, coloco las piezas de patrón. Este sería la espalda, el centro de espalda. Fijaros que me he dejado en el doblez justamente un hueco como de una distancia de 2 centímetros con el borde del forro y del patrón para hacerle un pliegue luego en la espalda. Vale, importante. Se lo tenéis que dejar siempre en todas las espaldas para que las chaquetas tengan movilidad. Entonces, aunque esta chaqueta lleva forma, es justamente la parte de arriba y abajo 2 centímetros. Este es el costadillo de la espalda también. Esta es la manga baja. Esta es la manga alta. La sujetamos con alfileres. Esta sería la pieza del forro del delantero, que sería la pieza número 13. La sujetamos también con alfileres. Este es el forro del bolsillo pequeño, el del pecho. Y ese es el forro del bolsillo grande, el que va abajo. Y cortaremos todas estas piezas al filo del patrón. Damos también los piquetes o aplomos del forro antes de quitar las piezas de patrón. Y ahora vamos a ir cortando las entretelas. Doblamos la entretela con el derecho hacia el interior, que es la parte que pega, y vamos a ir sujetando las piezas encima. Esta entretela es de ancho 90, pero es mejor que la compréis de a 1,50, porque si no va a tener mucho consumo. Una vez que hemos cortado el delantero, vamos a continuar contando ahora lo que es la espalda, el costadillo de la espalda y la vista del delantero. Esta sería la vista. La manga baja, que es entre delantera, y el costadillo pequeño que lleva el delantero. Ahora vamos a continuar con las piezas pequeñas, que sería la parte de arriba de la espalda, ¿vale? El bajo de la manga, la corona de la manga, las carteras, tanto la grande como la pequeña, y el cuello interior que va al bies. En la revista vienen explicadas las piezas que lleva de entretela. Ahora cortaríamos el cuello tirilla, también una pieza de entretela. Esta pieza, como va partida a la mitad, la colocamos en el doble de la tela. Ahora vamos a coser. Vamos a comenzar montando el forro. Cogemos el costadillo de forro del delantero y lo vamos a coser a la vista. Antes de nada tenéis que pegaros todas las entretelas con la plancha por el revés del género. Una vez que las tenemos pegadas, ahora vamos a montar el forro. Entonces encaramos el derecho del forro con el derecho del género de la vista. Ese sería un lado y ese sería el otro lado. La pieza de forro la cosemos a la vista del delantero. Hacemos lo que es el pliegue del centro de la espalda. Fijaros, ahí en paralelo me voy a coser como unos 5 centímetros.
Haceros el piquete justo donde termina el patrón para poder hacerlo y que os coincida. Y en el bajo igual, coseríamos como un pequeño pliegue como de unos 5 centímetros de largo. Este es el costadillo de la espalda que lo coseríamos en la parte central. Este es el otro costadillo que encaramos los derechos y vamos cosiendo de por abajo hasta la parte de arriba del costado. Fijaros, esta es la espalda. La abrimos y ahora vamos a coser lo que es el delantero encima. Encaramos los derechos, coseríamos el costado. Este sería el hombro. El otro hombro también. El otro hombro, que sería este. Y cosemos alrededor. Empezamos a coser por la parte del bajo. Y cosemos el costadillo a la vista del delantero. Y rematamos arriba. Ahora empezamos por la parte de arriba. Y cosemos hasta abajo. Y rematamos. Ahora le hacemos el pliegue al centro de la espalda. Desde el piquete que tenemos, que nos hemos marcado, cosemos como 5 centímetros hacia abajo. Y en la parte de abajo del bajo igual. Le cosemos como una costurita de unos 5 centímetros o 6 en recto para hacer un pliegue en el centro de la espalda. Cosemos los costadillos al forro de la espalda. Este sería un costadillo. Y ahora cosemos el otro costadillo. Si queréis ir planchando ahora el forro también, vais planchando las partes. Y ahora vamos a cerrarle. Hacemos coincidir los derechos, cerramos un costado desde la parte de arriba de la sisa hasta el bajo. Rematamos. Ahora cosemos el otro costado. Empezamos por la parte de abajo y cosemos hasta arriba, hasta la sisa. Y por último cerramos primero un hombro y luego el otro hombro. Al centímetro cosemos el hombro y luego el otro. Ahora continuamos con las mangas. Fijaros, encaro los derechos de la manga y voy a coser la costura más larga, la que queda hacia la espalda primero. Se montaría así la manga para coser la manga alta y la manga baja. Y ahora cosería la baja. Empiezo a coser por la parte del bajo y coso hasta arriba. Y ahora cosemos la otra costura más pequeña. La montamos así la manga. Y rematamos. Ahora la vamos a colocar en el cuerpo. Entonces hacemos encarar los derechos y hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro. Colocamos el primer alfiler y luego la vamos a ir adaptando haciendo coincidir los piquetes que lleva. En la parte de la costura de costado coincide con el piquete de la manga. Bien, vamos adaptando y vamos a coser alrededor. Comenzamos a coser por la parte de abajo de la costura del costado y la vamos adaptando con los dedos alrededor. Vamos girando la chaqueta. Vamos girando y vamos cosiendo. Y rematamos. Ya tenemos nuestro forro hecho, entonces ahora lo que vamos a hacer es plancharle antes de nada. Ahora vamos a empezar con el género y vamos a coser la costura del centro de la espalda. Una vez que hemos cosido la costura, vamos a unir los costadillos. Nos fijamos en el piquete que tiene
colocamos un alfiler y lo vamos a adaptar a lo largo de la chaqueta. Ese sería un costadillo, este sería el otro. Fijaros en los piquetes que tiene. Ese llegaría hasta allí, el taco del costadillo. Ese es el piquete de la cintura y le coseríamos hasta abajo. Vamos a empezar a coser desde el escote de la espalda. Hacemos coincidir los piquetes y cosemos hasta abajo. Y rematamos. Esta es la costura del centro de la espalda. Ahora vamos a hacer con los costadillos. Empezamos a rematar, a coser el primer costadillo de la espalda hasta abajo. Y ahora hacemos lo mismo con el otro. Empezamos por la parte de abajo del bajo y vamos a coser el costadillo a la parte central de la chaqueta. Y llegamos arriba y rematamos. Esta sería nuestra espalda. Ahora la planchamos bien planchadita. Vamos a hacer el delantero. Fijaros. Hacemos coincidir lo que es el costadillo pequeño que tiene y para saber la forma, cuál es la correcta, fijaros en los piquetes. Entonces empezamos a coser desde la parte de arriba y vamos cosiendo hasta abajo del bajo. El otro costadillo le cosemos igual que este. Le cosemos al otro lado del delantero. Vamos a hacer las carteras, entonces fijaros por la parte de la entretela, le vamos a poner el cordón, el bies. Le vamos adaptando con los dedos. En la parte de las esquinas vamos a hacerlo en curva, o sea, se van a quedar las carteras redondas y le coseríamos así. La colocamos encima, la parte que no va entretelada, y la coseríamos alrededor, igual que hemos hecho con la tira de bies. Con una patilla de solo un lado, lateral, la vamos a ir cosiendo alrededor de la cartera al borde. ¿Veis? La voy adaptando. En la parte de las esquinas al final os va a quedar curva, porque realmente se han hecho así las esquinas, se han matado para que la podáis hacer curva. Y rematamos. Le damos, si quieres, unos piquetes. Ahora, para cuando le demos la vuelta, cogemos la otra pieza de la cartera y la colocamos encima. Y la vamos a ir cosiendo también al borde, al centímetro, al borde del cordón que lleva. Y rematamos. Le daríamos la vuelta hacia el derecho y la plancharíamos. Así serían todas las carteras, las 4 que lleva. Esos son los bolsillos, los doblamos a la mitad y cosemos de piquete a piquete. Lleva como un fuelle el bolsillo y luego le abrimos. Le abrimos, le planchamos y le coseríamos en la parte de arriba el forro. Fijaros en los forros, hay uno, el grande sería el de la parte de abajo y el pequeño sería el bolsillo de arriba. Le doblamos por el piquete que tiene para doblar el forro en la vista y le planchamos. Cosemos la costura del bolsillo. Estos se harían así todos igual, ¿vale? Una vez que la hemos cosido, la abrimos y cosemos el forro en la parte de arriba. Y este bolsillo luego le planchamos el fuelle, le doblamos la costura por donde están los piquetes y lo planchamos. Esta sería la pinza del delantero. Marcamos el final de pinza y doblamos a la mitad del delantero encarando derecho con derecho. Y vamos a cerrar la pinza. La cosemos hasta arriba. Empezamos a coser desde la parte de arriba donde hemos hecho la marca y a 1 centímetro de costura cerramos la pinza de entalle del delantero. Ahora me voy a marcar los bolsillos. Una vez que tengo ya las pinzas hechas, lo plancho bien planchadito el delantero y me marco los bolsillos y las carteras. Marcaros simplemente el bolsillo porque luego la cartera realmente va en paralelo encima del bolsillo. Fijaros cómo me cierro yo la pinza para poder marcarle. Con un rotulador o un boli de gel vamos a marcar la posición de los bolsillos. Estas serían nuestras carteras y estos nuestros bolsillos. Fijaros que los he remallado alrededor y les he planchado al centímetro. Así tendríamos que tener las carteras y los bolsillos. O se graba solamente una porque como se hacen todos iguales. Y ahora voy a colocar el bolsillo, este sería el pecho, es el bolsillo de arriba. En la marca que me he hecho con el rotulador le vamos a ir doblando el centímetro y le vamos a colocar, como veis así en el vídeo. Y la cartera quedaría así, hacia arriba. Esta es la parte del bolsillo de abajo, donde hemos hecho las marcas y en recto paralelo al borde de la chaqueta vamos a colocar el bolsillo. Tenemos el centímetro doblado para que nos resulte más fácil y mirando hacia arriba
En el borde le vamos a colocar la cartera centrada y le pasaríamos un punto. Vale, empezamos a coser. Este sería el bolsillo de pecho, de arriba. Justo en el borde, al filo del borde del bolsillo, le cosemos alrededor, clavamos la máquina y giramos. Y cosemos el bolsillo. Volvemos a girar la máquina y la dejamos rematado. Ahora, justo en la parte de arriba y centrada, vamos a sujetar la cartera. Rematamos y la sujetamos arriba. Ahora la volcamos hacia abajo y le pasamos un punto al ancho de la patilla. ¿Veis? La tiramos hacia abajo y la sujetamos para que no se quede levantada. Así haríamos todos los bolsillos, todos los que lleva la chaqueta. Y ahora vamos a terminar de coser toda la chaqueta alrededor. Una vez que tengamos los bolsillos puestos, la vamos a cerrar. Encaramos los derechos, coseríamos los costados y los hombros. Piquete de cintura y voy adaptando el recorrido. Vale, empezamos a coser ahora por la parte de arriba de la sisa y cerramos el costado de la chaqueta. Vamos cosiendo, cuando lleguemos abajo rematamos. Ahora hacemos lo mismo por el otro lado, empezamos por la parte de abajo y cosemos al centímetro hasta que lleguemos a la parte de arriba. Llegamos arriba y rematamos. Cosemos los hombros, primero un hombro, luego el otro hombro. Planchamos bien estas costuras y ahora le vamos a poner a la manga alta las tiras que lleva de adorno. Estos son 2 bieses del mismo tono que el cordón que hemos puesto alrededor. Fijaros la marca que tiene, le situamos así en diagonal de piquete a piquete. Ahora vamos a coser otra paralela, igual a la altura, dejamos el piquete en el centro de las tiras estas de bies. Es una tira de bies de 1,5 centímetros. Y ahora le pasamos un punto alrededor de la máquina, con la máquina al borde. Lo hacemos en las 2 mangas, se haría en la manga alta. Antes de cerrar las mangas, estas las tenemos que planchar bien planchaditas para que no quede arrugado. Ahora ya veis, encaramos los derechos de la manga alta y la manga baja y vamos a cerrar la costura más larga, que es la que queda hacia la espalda. Cerramos esta costura y luego ya coseríamos la otra, la pequeña. Comenzamos a coser las mangas y empezamos con la costura más larga. Y antes de cerrar la otra más pequeña, tenéis que planchar esa costura abierta y pegaros el bajo. ¿Vale? Y ahora ya es cuando cerraríamos la pequeña. Levantamos lo que es la manga, por si veis que no podéis porque se haya quedado pegado, lo despegáis. Y ahora cerramos la costura de la manga baja. Empezamos a coser por el bajo y vamos cosiendo todo a lo largo de la manga hasta llegar arriba y rematamos. Ahora vamos a coser las mangas a la prenda. Es mejor que os paséis siempre un punto a la parte de arriba de la corona, ¿vale? Hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro y los derechos también hacia el interior. Vamos adaptando los piquetes que lleva la manga y en la parte de abajo del costado hacemos coincidir con el piquete que lleva abajo la manga, ¿vale? Y vamos adaptándola al recorrido de la sisa y vamos a empezar a coser por la parte de abajo, ¿vale? Y vamos adaptándola con los dedos. Fijaros que le tengo que ir embebiendo, sobre todo la parte de arriba de la corona para que la manga quede bien. La vamos adaptando. Vamos girándola y al mismo tiempo vamos cosiéndola. Y ya rematamos. La otra manga la cosemos igual que esta. Ahora vamos a hacer el cuello tirilla. Fijaros, por el borde de la parte de arriba le vamos a pasar, poner el cordón con el bies con el cordón, ¿vale? Entonces lo sujetamos si queréis ahí con alfileres. Y luego encima pondríamos la otra parte o la otra pieza que lleva el cuello para rematarle. Pero primero ponemos el cordón. Me pongo una patilla solamente de un lado
y lo voy a coser alrededor. Para poder aproximarme todo lo que podamos al cordón, tenéis que poneros este tipo de patilla. ¿Vale? Lo vamos adaptando todo alrededor por la parte de arriba. Y ya rematamos cuando llegamos abajo. Colocamos la otra pieza encima y con la misma patilla que tenemos, para que podamos aproximarnos todo lo que podamos al cordón, vamos a coser. Vamos cosiendo por arriba el borde y rematamos. Ahora vamos a coser, colocar el cuello en la prenda. Fijaros que tenemos los piquetes del cuello que coinciden con el hombro. Hacemos coincidir esos piquetes, el centro de la espalda con el centro del cuello, y cosemos el cuello tirilla hasta el final del piquete. La adaptamos y ahora vamos a ir cosiendo el cuello a la chaqueta. Vamos cosiendo el cuello y rematamos. Ahora vamos a colocar esta misma pieza justo en el borde del canto del delantero. Justo donde termina el cuello vamos a ir cosiendo esto también, el bies este, por el centro del delantero. Vamos colocando. Fijaros, lo vamos a ir cosiendo. Justo donde termina el cuello, que no se note mucho que o sea, tenéis que hacerlo como en disminución y dejar luego el inicio dentro del forro, o sea, no tiene que aparecer ahí un empalme. Vamos a ir cosiendo, lo veis, al filo con la patilla de solo lateral y lo vamos sujetando hasta el final. Esto lo tenemos que hacer en ambos delanteros. Cortamos la parte sobrante y ahora ya vamos a colocar el forro. Encaramos derecho con derecho y hacemos coincidir la costura del forro con la costura del género. Esta es la parte central de la chaqueta, del escote. Dejamos el cuello hacia adentro. ¿Veis? Los piquetes me voy fijando para que vayan coincidiendo. Antes de poner el forro tenéis que tener toda la chaqueta bien planchada y el género y el forro también. ¿Vale? Entonces esto ya sería la pieza del centro delantero, el canto. ¿Vale? Este sigue siendo el escote, el otro lado del escote. Continuamos también con el centro delantero del otro lado. Coseríamos hasta abajo, uniendo lo que es la vista de interior con el género. También unimos el forro y el bajo. Fijaros que yo primero me he planchado el bajo y me lo he pegado con biledón. ¿Vale? Cuando llegamos ahí al final o al inicio de la unión con la vista, os tiene que llegar el forro justo hasta el taco del género. ¿Vale? En el otro lado igual. Ahora nos tiene que coincidir, fijaros, lo que es el final del taco con el forro. Si veis que lo tenéis cosido, porque hemos cosido antes la vista al forro del delantero, lo descoséis. Pero el forro le coseríamos así del bajo. Os tiene que coincidir perfectamente las costuras, si no hay alguna cosa que no estamos haciendo bien. Vamos a comenzar a coser por la parte del bajo. Vamos adaptándolos con los dedos y haciendo coincidir las costuras. Lo cosemos por la parte del forro. ¿Vale? Fijaros que es importante que os coincidan, porque si no, no iríamos bien. Llegamos al final y rematamos. Si tenéis que descoser lo que es la parte de la vista un poco para llegar hasta el final, lo hacemos, ¿vale? Ahora vamos a coser la vista, entonces nos volvemos a poner una patilla de un solo un lado, porque hay que arrimarse todo lo que podamos al cordón. Y unimos lo que es el delantero con la vista. Cuando llegamos a la parte de arriba del escote, hacemos la parte curva, cosemos todo el cuello alrededor hasta que lleguemos hasta el otro lado, que sería el otro lado del delantero, donde vamos a ir girando también para hacer lo que es la esquina de arriba. Y ahora continuamos uniendo lo que es la vista con el delantero. Y
cosemos desde arriba hasta abajo. Y rematamos. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de abajo de la chaqueta. Fijaros, por la parte de la chaqueta, en este caso, empiezo a coser y voy a coser justo del ancho del taco que tengo, del ancho de la vista más o menos. Llegamos ahí, clavamos la aguja y le vamos a dar un piquete en diagonal. Giramos ahora lo que es el delantero hacia arriba, o sea, lo que es la parte que hemos cortado, y unimos este trozo a la vista. A lo mejor con la mano no se ve mucho, esta parte es la parte un poco más complicada. Y cosemos ese trocito uniendo la vista y el delantero. Le doy la vuelta para que lo veáis, así lo veis mejor. Queda ahí un pequeño pliegue de forro, entonces le subimos hacia arriba. Y le vamos a coser uniendo las dos cosas y rematamos para que quede rematada en la parte del forro y la vista. Ahora vamos a ver cómo sería al otro lado, para ver si lo podéis ver un poco más claro. Aunque lo veáis un poco raro, luego le damos la vuelta y queda bien. Le cortamos las esquinas. Este sería el otro lado. Lo estoy cosiendo ahora por la parte de la vista, ¿vale? O por la parte del forro. Cosemos uniendo la vista al delantero, al centímetro, justo ahí. Llegamos ahí al final. La máquina, le damos un piquete, pero se lo tenemos que dar realmente a la parte de abajo, ¿vale? A la que gira, que la que gira es el delantero, y unimos la vista con el bajo del delantero. Y rematamos. Ahora por el lado del forro, ¿veis? Ese pequeño fuelle que queda ahí, le subimos hacia arriba y terminamos de coser el forro con la vista. Cosemos ese pliegue ahí de forro porque siempre tiene un flojo y rematamos ahí el hueco que hemos dejado. Ahora vamos a hacer la manga. Encaramos derecho con derecho. Y voy a ir metiendo el forro de la manga, o sea, la manga dentro del forro. Al tener ya el dobladillo hecho del género, pues lo que hago es meter una dentro de la otra para coserlo. Voy a ir cosiendo por la parte del forro y al mismo tiempo la vamos girando la manga. Y rematamos. La otra manga la haríamos igual que esta. Y ya por último, para terminar la chaqueta, vamos a coser las sombreras. Cosemos las sombreras a un centímetro justo en la costura. Hallamos la mitad, la colocamos en el hombro y a mano la cosemos en la parte de la costura de unión de la manga y del hombro. La sujetaremos también en el otro extremo, justo para que no se mueva. En el otro extremo le daríamos una puntada. Ahora a la chaqueta le daríamos la vuelta hacia el derecho y remataríamos lo que es la abertura de la manga. Estas aberturas se hacen para dar la vuelta a la chaqueta. Esta sería ya nuestra chaqueta terminada, que tiene un montón de botones. Están marcados en el patrón. Si te ha gustado este tutorial, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.